Lo segundo que quiero que hagamos antes de que veamos el video y contestemos la guía es una serie de preguntas que tengo para que las trabajemos en grupitos, ¿sí? Entonces, bueno, primero que todo, vamos a hablar de la manteca de cacao. Manteca de cacao. Entonces, ¿qué me gustaría saber de eso? ¿Cómo se extrae? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué son los polifenoles? Y los flavonoides. Aceite de coco que se parece a la manteca de cacao. Bueno, entonces vamos a ver qué me contestaron y ya les indico. Es que usted puede solicitar para repetir cualquier... ¿cómo así? Es que usted puede... La inscripción... sí. ¿Yo puedo pedir eso? No tenía ni idea yo. Bueno, entonces le voy a preguntar a Soraya, ¿sí? Habilitación. ¿Cómo es lo de las habilitaciones? Y Sergio, y te hago llegar la información con la monitora, aunque yo también te escribo al correo. Ahorita le pregunto a Soraya, bueno, a mi jefe. Incluso si me responde de una vez te digo. Bueno, mientras trabajemos en esto. Trabajen con sus grupitos de siempre o pueden también trabajar individual. Lo primero que quiero que me averigüen es sobre la manteca de cacao. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde viene la manteca de cacao? ¿Eso cómo se extrae? ¿Cuáles son las características generales de la manteca de cacao? Es decir, ¿eso para qué me sirve? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué son los polifenoles y los flavonoides? El aceite de coco, ¿sí? ¿En qué se parece a la manteca de cacao? Tiene que haber algún tipo de relación con respecto o relación entre la manteca de cacao y el aceite de coco. Bueno, entonces listo, ya pregunto, Sergio, tú tranquis. Entonces vayan averiguando eso porque tengo más preguntas. Esto es de tal forma que podamos entendernos entre todos, ¿sí? Y luego, si vemos el video, para que pues hayamos construido conocimiento y que nos quede súper sencillo de contestar la guía. Bueno, tienen 5 minutos y ahí sí, cuando vayan a participar, vamos a hacerlo oralmente, verbalmente. Voy a preguntarle entonces a Soraya mientras. Soraya.
Bueno, ¿esto es para entregar? No, 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 es para compartir. Ya pregunté, Sergio, vamos a ver qué me dice Soraya, ¿listo? Es para compartir aquí, yo ahorita les habilito el micrófono, es para que compartamos información, para que tengamos claridad sobre las diferentes o los beneficios de eso que vamos a ver como componentes para hacer la preparación de un bálsamo labial. Es que eso simplemente de andar viendo sin comprender para qué sirve cada cosa, no, esa no soy yo. Eso así no me gusta. Entonces así, en unos minuticos, participamos todos, mira, yo encontré tal cosa, bueno, sí, diferentes, así vamos hablando, mejor dicho. A ver, muestra esa nota de Sergio, no me suena como normal. A ver, ¿qué encontramos acá? Ah, pero no me aparece. A ver, miércoles. Sergio, Sergio, le había quedado en 4 o 5. Creo que sacó más. He sacado como un 6 algo, un 4. Bueno, bueno, listo pues. Sí me gustaría entonces que habilitaran micrófonos. A ver, ¿de dónde viene la manteca de cacao? Es súper sencillo. Son cositas sencillas. A ver, cuéntenme pues. No, pero háblenme por el micrófono, ya, habiliten el micrófono. Yo pensé que lo podía habilitar aquí, pero no, solo lo puedo bloquear. Del cacao, obvio que sí. ¿Y el cacao qué es? Lo que nosotros llamamos cuando se procesa, ¿qué es el cacao para nosotros? Después de procesado, por supuesto. Del cacao tostado, muy bien.
El cacao tostado es lo que después de ser procesado nosotros llamamos chocolate. Muy bien, perfecto. Y es una grasa vegetal, excelente. Entonces, básicamente, bueno, pongamos otro color acá. Pongámosle rojo. Entonces, lógicamente, si es, gracias Molly, esperaba que hablaras. Si es manteca de cacao, pues va a venir del cacao. Y eso, después de procesarse, se va a convertir en lo que nosotros llamamos chocolate. Muy bien. Pero ese cacao, esas semillitas han sido tostadas muy bien y por lo tanto proviene de un vegetal. Y efectivamente, esos son grasas. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene la manteca de cacao? ¿Eso para qué me sirve si yo me la aplico en el cuerpo? ¿Para qué sirve? Antes de hablar de los polifenoles y de los flavonoides. Hidratar, perfecto, muy bien. Hidratar es una de las principales características. Y entonces, para cicatrizar, perfecto, pero vamos a ver por qué. Es un antiinflamatorio, muy bien, entonces tiene muchísimas, ¿por qué? A ver, tiene muchísimas ventajas para regenerar la piel, para lubricar, exacto. Entonces vamos a empezar por lo primero que es hidratación. Hidratación, pero si es una grasa, a mí explíquenme cómo es que una grasa va a permitir que se me hidrate la piel. A ver, ¿quién me explica? Pero explíquenme verbalmente, así, pongan el micrófono y me cuentan. Si no se les ocurre nada, entonces vamos a buscar la palabra emoliente. ¿Qué será un emoliente? Y sabemos entonces ahora que la manteca de cacao me favorece la hidratación, pero ¿cómo lo hará? Y todas esas cosas de refrescar, de ayudar a la cicatrización, de regenerar. Primero vamos a ver lo básico y de ahí construimos. ¿Sí? Entonces miremos qué es un emoliente y cómo se relaciona un emoliente con hidratar. Sí, bueno, es rica en ácidos grasos, sí, vegetales, muy bien. Pero, ¿qué hace exactamente un emoliente? Mantiene el agua, muy bien, mantiene el agua, mire. Entonces, esto es lo que es interesante. Entonces, uno tiene, imaginémonos que esto es la piel, ¿sí? Cuando uno aplica, esto es piel, ¿sí? Pues pongámosle ahora de otro color. Y ahora le aplico un emoliente, que es grasa. Ah, bueno. Entonces va a crear como una especie de cubierta, ¿sí? Como crea una especie de cubierta y nosotros sabemos que la piel tiene que respirar, o sea, porque nosotros sudamos, ¿sí o no? O sea, uno está constantemente liberando agua, lo mismo que las hojas de las plantas, ¿verdad? Entonces lo que hace aquí es crear una película que va a permitir que el agua no se escape, que se quede ahí como atrapada en esta zona, entre la película, ¿sí? Y la piel. ¿Y eso qué me lleva? Me lleva a hidratar. Y resulta que si uno se pone a pensar un poquito más, lógicamente las grasas lubrican, ¿cierto? Está uno lubricando porque es grasa. Como es vegetal y viene de una planta que yo puedo utilizar para comer eventualmente, ¿cierto? Tanto antes de procesarla como después de procesarla, ¿será que esta manteca de cacao me va a hacer daño a la piel? Obvio que no, porque yo puedo consumirla, ¿sí? Y por lo tanto puedo aplicármela sobre la piel sin mayores problemas. Eso es algo súper importante. Muchos eh, dermatólogos, obviamente no todos, los que tienen unas características un poco más, digamos, como naturistas, pues prefieren la aplicación de la piel solo de productos que pueda uno consumir, porque por lo tanto no son tóxicos.
Entonces, resulta que así uno va a hacer que ese emoliente me permita la hidratación de la piel. Bueno, ahí me quedo mal, pero no importa. Entonces, ahora pensemos en las características de un proceso inflamatorio. Resulta que la inflamación, ustedes saben que es un proceso natural de todo organismo que está en reconstrucción o que se somete a un trauma, a un efecto. O sea, yo salgo a correr, bueno, no puedo salir a correr, ahora corro en el garaje, pero bueno, o sea, cuando yo corro en el garaje siempre, de todas maneras, o independiente del tipo de actividad que yo haga, va a haber pequeñas lesiones, ¿sí o no? Siempre. Y esas pequeñas lesiones tienen que pasar por un proceso inflamatorio. Dentro de las características de la inflamación que va a haber, eso ustedes lo conocen desde el primer semestre, que son tumor, que es básicamente tener edema, ¿cierto? Edema en el tejido, edema obviamente de las células. Rubor, ¿qué será que está? Rojo. ¿Y por qué está rojo? Porque aumenta el flujo sanguíneo, ¿cierto? Calor, por el mismo flujo sanguíneo, entonces junto con el rubor, pues lógicamente sabemos que está llegando más sangre, ¿cierto? Más alimentos, más líquido. O sea, estas tres están relacionadas unas con otras. Dolor, porque lógico, si no hay dolor, yo voy a movilizar esa estructura o ese tejido y no le doy tiempo para que la inflamación me permita la reconstrucción de ese tejido, ¿cierto? Y también hay incapacidad. Incapacidad. Y esa incapacidad puede ser obviamente funcional o puede ser esto de movilidad, ¿sí? Entonces, si es la rodilla, por ejemplo, pues yo no voy a mover la rodilla mientras se da todo este proceso de reconstrucción del tejido. Por lo tanto, bueno, no se ve la primera parte. Listo. Por lo tanto, si yo tengo una hidratación, en una zona estoy dándole agua y permitiendo que se cree como un pequeño espacio en donde las células tengan, entre comillas, un sitio donde al igual que en la inflamación, yo esté permitiendo mayor llegada de nutrientes. Si estoy permitiendo mayor llegada de nutrientes, esas células se regeneran más fácilmente. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes me hablaban aquí de eczemas, eczemas, no, ¿cómo se escribe? Con C, doble C, eczemas, sí. Eczemas, me hablaban de quemaduras, me hablaban de envejecimiento celular. Todo esto va a requerir de un mayor aporte de agua y un mayor aporte de nutrientes. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Si yo tengo un emoliente, si estoy permitiendo que algo que sea completamente natural cubra la piel y me permita que llegue mayor líquido, que se quede líquido ahí y que se queden electrolitos y que se queden sustancias que me permitan refrescar, ¿sí? Las quemaduras, refrescar la inflamación y permitirme mayor cantidad de agua, de mayor cantidad de nutrientes, pues lógicamente la piel puede regenerarse más rápidamente, relajarse, salir de un proceso inflamatorio, entre comillas, más rápidamente. Y permitir la lubricación también, no solo por el agua, sino por la cantidad de grasa, que como hemos visto, las grasas para un cuerpo humano son increíblemente importantes. Entonces, eso en cuanto a la manteca de cacao. Ahora miremos qué son veremos esto. ¿Qué son los polifenoles y los flavonoides? A ver, explíquenme. Voy a ver si Soraya ya me contestó. No, debe seguir en reunión. Entonces, ¿qué serán los flavonoides? Es una propiedad que se encarga de suavizar la piel muy bien. El emoliente funciona así, suaviza la piel porque permite una mejor hidratación y porque son grasas. Pero, ¿qué será eso de los flavonoides y los polifenoles que les comenté? A ver, cuéntenme. Pero ojalá hablaran, ojalá participaran.
Perfecto, muy bien, son antioxidantes, con eso es más que suficiente. Vamos a ponerle en otro color. Antioxidante. Muy bien. ¿Qué hace un antioxidante? Permite que no se produzca oxidación celular, es decir, que no haya envejecimiento e inflamación. ¿Y eso será importante? Sí. Evitar, prevenir o colaborar en retardar el envejecimiento y la inflamación es súper importante. Y resulta que esas son características de los polifenoles y los flavonoides que hacen parte de la manteca de cacao. Ahora, miremos en qué se parece la manteca de cacao al aceite de coco. ¿Qué tienen en común ellos? ¿Son qué? Tiene propiedades hidratantes, muy bien, son grasas vegetales, muy bien, y son grasas saturadas o insaturadas. Saturadas, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre con las grasas saturadas? Resulta que las grasas saturadas son muy estables, muy estables. Y si son muy estables, ellas como mantienen su composición, obviamente las vegetales, no estoy hablando de las grasas saturadas que uno forma cuando come mal, ¿no? Ojo pues, esto, como mantienen su composición y estas grasas saturadas habíamos dicho que son excelentes, excelentes antiinflamatorios, entonces mire cómo podemos trabajar con manteca de cacao, cómo podemos agregarle aceite de coco, incluso otro tipo de aceites, ¿sí? Pero como vamos a ver en la guía, vamos a preferir el aceite de coco, lo cual no quiere decir que no pueda utilizar otro tipo de aceites vegetales. Y entonces todos ellos me van a colaborar siendo como ayudando a la hidratación, disminuyendo los procesos inflamatorios, disminuyendo los procesos de envejecimiento, colaborando también como antibacterianos y favoreciendo la reconstitución o el mantenimiento de las membranas celulares. Entonces miremos que todo esto es increíblemente beneficioso y que aparte de eso no produce ningún tipo de toxicidad. Es completamente natural y es totalmente científico su acción sobre la piel o sobre el cuerpo en términos generales. Ahora miremos la cera de abejas. Entonces ahora me van a averiguar sobre la cera de abejas. ¿Qué es la cera de abejas? ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de la cera de abejas? Y lo otro acá es un emulsionante. Estoy pongamos emulsionante. Perfecto. Bueno, sí, muy bien, suaviza la piel, ¿sí? Pero la cera de abejas exactamente qué es. Bueno, ya obviamente sabemos todos que la producen las abejas. Y suaviza la piel, porque tiene qué características la cera de abejas. ¿En qué se parece a otras cosas que ya habíamos mencionado antes? Propiedades emolientes y antiinflamatorias. Muy bien. Miren esto, miren que no hacemos sino, exacto, ésteres de ácidos grasos. Y los ácidos grasos y los ésteres son grasas. Entonces observemos que todo esto, unas provienen de lo vegetal, esta proviene de lo animal, pero las podemos, bueno, ya vamos a mirar eso de los emulsionantes, pero tienen o sea, similares propiedades, que son hidratantes, ¿cierto? Que son suavizantes, que tienen propiedades antibactericidas, que son antioxidantes, es decir, son puras propiedades que van a
orientar hacia a beneficiar la estructura, el mantenimiento de la piel. Ahora miremos esto. ¿Qué es un emulsionante? No un emoliente. Emoliente ya vimos, ¿cierto? ¿Qué es un emulsionante? Vamos a ver, Soraya. No, no me ha contestado. Desdobla las grasas. Muy bien. Entonces observemos esto, niños. Si uno tiene manteca de cacao, que es una grasa, tenemos aceite de coco, que es una grasa. Exacto, muy bien, Molly. Muy bien, Silvia. Excelente, exactamente. Y con la monitora, el emulsionante me va a permitir que se desdoblen, que se rompan las grasas y que se puedan mezclar. Entonces observemos que lo que vamos a notar es que generalmente se usa la cera de abeja como lo que comentábamos en la sesión anterior, como si fuera un disolvente. Entonces ahí vamos a ver cómo como emulsionante, ella va a disolver esas grasas que ya comentamos que viene del cacao y que viene del coco, la va a recibir y se va a solidificar de tal manera que yo posteriormente tenga como un labial, un bálsamo, ¿sí? Algo que me va a favorecer la piel, en este caso, la piel de los labios. ¿Y con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar directamente con la caléndula, ¿sí? Entonces, ahora, resulta que la caléndula tiene unas propiedades generales. ¿Qué podemos saber de la caléndula? A ver, averigüemos antes de que veamos el video. No sé, mientras voy buscándoles el video y contestamos la guía. Es muy sencillo, no se afanen. A ver, acá está. Copiemos esto. Alivia afecciones dermatológicas, es antiinflamatoria, es antibiótico natural. Bueno, muy bien. Sube, compartir un video externo. Pegar. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente vemos que las propiedades de la caléndula son muy similares a todo lo de lo que habíamos hablado. Entonces, lo que estamos buscando aquí es un proceso, es decir, es como crear una simbiosis, es decir, que actúe en grupo, con coherencia como equipo, para beneficiar los procesos en piel, procesos que tienen que ver con situaciones de inflamación, obviamente con procesos infecciosos, ¿sí? Entonces, claro, la caléndula tiene más usos, exactamente como lo menciona Jus, pero en el caso de la piel, lo que estamos buscando básicamente es favorecer la cicatrización y, lógicamente, eso cómo se va a dar a través de que el epitelio fácilmente se regenere. Entonces, si tenemos en cuenta todas las características de los diferentes componentes de este bálsamo labial, vamos a ver que ellos actúan de forma sincrónica, permitiéndome que la piel se regenere si tiene alguna lesión más rápidamente, que si tiene algún proceso inflamatorio, más rápidamente salga de la inflamación. Y la caléndula tiene algo también diferente a los demás, pero interesante, y es que favorece que haya un incremento en la microvasculatura. Si ustedes recuerdan cuando les comenté las características del proceso inflamatorio, que ustedes lo conocen desde primer semestre, sabemos que tiene que haber rubor, ¿sí? Y que tiene que haber calor. Es decir, todo proceso inflamatorio viene con dilatación de los vasos.
Si la caléndula me permite una microvascularización con su dilatación, pues lógicamente más fácilmente me va a permitir regeneración de tejidos. Entonces es súper interesante. Bueno, eso lo vamos a ver más que todo en la guía. Entonces ahora miremos este video, ¿sí? Es un videito caserito, pero me parece que está bastante bien explicadito. Muy bien, vasodilatador. Y recuerden que el aceite de oliva ya lo habíamos mencionado en nutrición, ¿cierto? Que hace parte de las grasas. Pero el aceite de oliva, a diferencia del aceite de coco, que era saturado, este no es saturado, ¿cierto? Sino insaturado. Pero de todas maneras, tiene grandes beneficios porque biológicamente esto podemos y como se puede consumir, es mucho más recomendable para que uno lo aplique en piel. Sin embargo, con lo que vamos a trabajar, según la guía, pues tenemos la opción obviamente del aceite de oliva, pero el aceite de coco, pues realmente, pues a mí es que me gusta más, aparte que huele mejor. Pero bueno, esto no quiere decir que no podamos trabajar con aceite de oliva. Me parece un poquito más costoso, pero bueno. Recuerden que ya habíamos trabajado anteriormente con el baño de María. Y si ustedes recuerdan, habíamos dicho que hay fitoelementos, o sea, principios activos que son sensibles a la temperatura, o sea, son termolábiles, y que habían algunos que son sensibles a la luz del sol principalmente, ¿cierto? Entonces, en este caso, ven cómo no le permite un contacto directo con el calor, sino indirecto a través del baño de María. Recuerdan que en la videoconferencia anterior habíamos visto que las tinturas, ¿cierto? Los extractos y los diferentes tipos de extractos. Y habíamos dicho que habían algunos que son oleosos, que requerían pues más tiempo cuando se hacían a temperatura ambiente y que uno podía reducir el tiempo, generalmente a 2 horas, ¿sí? Dependiendo obviamente de la temperatura y dependiendo del tipo de receta. Esto para hacer para utilizar el aceite como solvente, ¿cierto? Y extraer los, eh, los principios activos.
Entonces vemos acá cómo estamos utilizando un... espera, a ver qué me escribieron. Dame un segundo. Apague el micrófono. ¿Que yo lo apague? ¿Sí? ¿Lo apago? Bueno, pero antes de seguir, básicamente lo que quiero que recuerden es que estamos en la guía, van a utilizar otro tipo de emulsionante, pero ¿sí? El parcial. Es que se viera básicamente cómo se desarrolla la actividad en términos generales y que la podamos trabajar en equipo acá. Cada uno con sus equipos y me pueden ir haciendo preguntas, obviamente. Pero dudas, no cuál es la respuesta. ¿Qué sirve? Están utilizando mucho más aceite de coco, ¿sí? Que cera de abeja. Pero recuerden que la cera de abeja es la que va a permitir que tenga después consistencia y no quede todo esto líquido. Ojo pues, vean aquí que también está esencia al gusto, porque uno puede darle color o saborcito, ¿sí? Recordemos que como esto es para los labios, esto, hay personas que prefieren pues colocar, darle algún tipo de color o ponerle así como cositas brillantes o sabores. Conservación, tarán, cuestionario, es una planta, múltiples propiedades. ¿Dónde está lo de la conservación? Ay, espérate, conclusiones. ¿Dónde esto? El cuadro de los resultados. Ah, en el cuadro de resultados. Espérate un segundo. Tiki tiki. Uso del bálsamo, conservación del bálsamo. Ah, bueno. Entonces, en el cuadro de resultados. Entonces, ahí más que todo es de qué manera tú deberías guardar ese tipo de productos. Entonces, recordemos que estamos utilizando baño María, ¿cierto? ¿Sí? Y por lo tanto, este producto sería sensible a cambios de temperatura en lugares refrigerados. No hay necesidad de lugares refrigerados, sin embargo, depende del clima, ¿cierto? Yo diría más bien que en una zona fresca y alejado del sol. Pero tú podrías, si estuvieras, por ejemplo, tipo Barranca, mantenerlo en un lugar refrigerado. Lógicamente, una vez que te lo llevaras en el bolso, pues ya el calor es insoportable y se va a volver un líquido. Es que ese es el punto, ¿cierto? Pero para conservarlo en casa, uno podría simple y llanamente conservarlo a temperatura ambiente, dependiendo de la temperatura ambiental, y en una zona que no le dé el sol directo. Es más que todo eso. Miramos a Angie.
Ah, listo, listo, Angie. Ok, ¿dónde era que íbamos? Yo tenía aquí la infografía. Entonces, mire que en la infografía también tenemos el aceite y cómo la caléndula se pone o utiliza el aceite como un disolvente. Mire que lo deja hervir más o menos 10 minutos, porque lógicamente esta era una práctica que se iba a desarrollar pues en vía real y en ese caso habíamos dicho que se dejaba, que se exponía a la temperatura muy rápidamente, pero normalmente no es así, se utiliza en baño María y se puede hacer por 1 o 2 horas o a temperatura ambiente, recuerdan, por más horas incluso. Vemos cómo se pone a derretir todas las grasas y la cera de abeja y eventualmente aquí sí le agregan la esencia para que le dé un buen sabor a ese que no es solamente lo quieren usar como bálsamo, sino como una especie de labial. ¿Sí? ¿Cómo vamos acá? Bueno, vamos bien. Después ya tenemos el cuestionario. Entonces en el cuestionario pues miramos ahí algunos, a ver qué se les ocurre. Pero no en lo general. Entonces está súper bien, Laura, los pasos están perfectos, pero no necesita los gramos ni nada de eso. Eso ya sería, digamos, como si uno quisiera hacerlo en la casa, lo cual está perfecto, ¿sí? Entonces ahí sí, súper si uno lo puede medir. También lo que me han escrito en otras oportunidades, de que obviamente, pues es que es lógico, ¿sí? No lo estamos haciendo en vivo y en directo, entonces pues uno eh, pues no cuenta con los elementos, no pudo tocarlo, ¿sí? No pudo olerlo como tal. Pero básicamente ven que no es, entre comillas, difícil, ¿sí? Y la verdad es muy útil y tiene, pues, es decir, no es, tiene una lógica, ¿sí? Y se puede corroborar. Hay varios libros que quiero que empecemos a utilizar ya a partir de la próxima sesión, para que hagamos el proyecto, perdón, el trabajo de investigación, lo hagamos directamente durante las videoconferencias. Así esto, yo les doy los libros, las páginas y eso, vamos mirando y vamos esto cuestionándonos para qué sirve cada cosa. Andrea, y nunca hablamos de que algo limpiar aquí en este caso, ¿no? Y un astringente, hablábamos de hidratar, ¿cierto? De favorecer los procesos de inflamación, o sea, ser antiinflamatorio, de hacerlos más suaves. Y por lo tanto, recordemos que las principales proteínas de la piel son el colágeno y la elastina, ¿cierto? ¿Qué será eso de astringente? Otra es mi monitora, las demás no, o los demás no sé qué andarán haciendo. Em, bueno, cuando se dificulta la evacuación de los excrementos, sí, eso es porque uno retiene, están haciendo la guía, sí, qué juiciosos, perdón. Un astringente es algo que le quita o retiene el agua, saca el agua, ¿sí? Entonces, por eso dificulta la evacuación de excrementos. Si uno consume productos astringentes, no hidrata. Es lo opuesto a la hidratación. Ojo pues, ¿sí? Un depurativo generalmente limpia el cuerpo, va a limpiar el espacio extracelular, va a limpiar la sangre. Un astringente va a evitar que llegue agua, ¿sí? O sea, lo pone, por ejemplo, a uno durito y va a secar la piel o el epitelio. Ojo pues, ¿eh? Porque entonces después uno llega y escribe una cosa que no es. ¿Mm? Pero me gusta, por ejemplo, porque en un parcial yo pudiera poner eso, astringente, de algo que lo que produce es hidratación.
Me reiré mucho. Es más, espero recordarlo para el segundo corte. ¿Cómo vamos? Cero estrés. Que tú, por ejemplo, un depurativo te puede llevar en el cuerpo a tener diarrea, por ejemplo, ¿sí? Entonces es como que sacar o expeler o eliminar sustancias tóxicas o sustancias que son de desecho. Nosotros en algún momento mencionamos que eso lo hiciera la caléndula o la manteca de cacao o el aceite de cacao o la crema de abejas. ¿Qué dices, Lina? ¿Será que sí o será que no? ¿Lina? Ah, bueno. Y tenemos otorga elasticidad. Y la elasticidad está dada por el colágeno y la elastina, principalmente por la elastina. El colágeno recuerda que es una proteína de soporte y la elastina es como un elástico, ¿cierto? Entonces, por eso la piel se sostiene, está firme, pero al mismo tiempo, si tú te tocas tu piel, vas a ver que puedes estirarla y ella regresa a su posición normal, como si fuera una gelatina, que uno la mueve de un lado, pero ella vuelve a su posición. Eso es a través de la elastina. Y eso se logra, ¿por qué? Porque las células están bien hidratadas y porque las células están en condiciones normales. Es decir, hubo una función de regeneración. Entonces, si tú miras eso, Lina, ¿cuál sería la respuesta correcta? No, con esa hidratación se me favorece la regeneración del tejido, es decir, que crezcan celulitas apropiadas. Y esas celulitas, junto con el aceite, si recuerdas, todo eso va a actuar en conjunto, como un equipo, y me va a permitir que la elastina y el colágeno estén en proporciones adecuadas porque todo se regenera. Ah, bueno, muy bien, ya se han ido todos. Bueno, espero. Chao, niños, muchas gracias por venir.